Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala presenta un mensaje basado en la Palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio llegar hasta sus hogares nuevamente desde aquí de la sede de Canal 27 para compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Y como ustedes saben, pues estamos estudiando la serie en el libro de Nehemías y esta mañana pues nos corresponde estudiar la última parte del capítulo 2 y el capítulo 3. Así es que bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es José Roberto Barrios Escobar y soy pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala. Así es que si usted tiene su Biblia, le invito a que la pueda abrir en Nehemías capítulo 2 y antes de entrar al texto que hoy nos corresponde, quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. El capítulo 1 de Nehemías nos habla cuando Dios le hizo el llamado al copero del rey. Nos referimos a Nehemías, quien estaba trabajando en el palacio, siendo una persona de mucha intimidad con el rey. Recordemos que el copero del rey era una persona que ponía su vida constantemente para probar la comida del rey y saber si no estaba envenenada. Llegar a este puesto tan importante pues requería de una carrera académica, había ciertos protocolos que cumplir y Nehemías había sido puesto por Dios en este lugar estratégico. Hanani, uno de los que había viajado a Jerusalén ya con las primeras oleadas de judíos que habían regresado de Babilonia a Jerusalén, le lleva a Nehemías un reporte desalentador. Le dice que los que habían regresado a Jerusalén la estaban pasando muy mal porque los muros todavía no habían sido reconstruidos y el pueblo estaba pasando gran aflicción. Este reporte de Hanani quebrantó el corazón de Nehemías, quien entró en un tiempo de ayuno y oración. Cada gran proyecto que Dios nos llama a hacer debe ser iniciado a través de un tiempo de oración. Y eso fue lo que hizo justamente Nehemías, orar al Señor para saber de qué manera podía ayudar a sus hermanos que estaban pasándola muy mal en Jerusalén. La semana pasada vimos cómo Dios empezó a abrir puertas para Nehemías. Resulta que el mismo rey Artajerjes le preguntó a Nehemías por qué su corazón estaba triste. Y ustedes recordarán que vimos la semana pasada que Nehemías se armó de valor, oró al Señor y le hizo esta petición. Nehemías le solicitó al rey que pudiera darle permiso para viajar a Jerusalén y poder reconstruir los muros que habían sido destruidos, que habían pasado cerca de 80 años de que estos muros estaban destruidos. Para sorpresa de Nehemías, el rey accedió a darle permiso. Pero Nehemías se atrevió a hacer algo todavía más impactante, todavía algo más, pedirle algo más al rey. Y él no solo le pide permiso para llegar a Jerusalén y reconstruir, sino también se atreve a pedirle que sea el patrocinador oficial de este gran proyecto. Le pide madera para construir los muros y también madera para hacer las puertas. Pero no conforme con eso, Nehemías también le pide al rey que le pueda dar una guardia personal que lo escolte hasta Jerusalén. Si la petición de Nehemías era asombrosa, la respuesta del rey lo fue todavía más, porque el rey accedió a concederle a Nehemías todas sus peticiones. Y fue así como nos quedamos la semana pasada en el libro de Nehemías. Esta mañana quiero invitarles a que tomen su Biblia y podamos darle seguimiento a cómo entonces Nehemías inicia este gran proyecto una vez que viaja a Jerusalén. Y dice así la palabra de Dios en Nehemías capítulo 2, versículo 11, lo siguiente. Nehemías nos narra qué fue lo que sucedió a continuación. Dice el versículo 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón,
que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Noten en primer lugar, amados hermanos, que Nehemías deja el palacio para ir a trabajar con sus hermanos. Y creo que esto es uno de los puntos fuertes de esta historia. Cuando Dios nos llama a servir, Él entonces nos saca, queridos hermanos, del palacio de la comodidad personal para entonces trabajar en su obra. Creo que a través de esta historia, Dios le está llamando a usted y me está llamando a mí a dejar ese palacio de proyectos personales, egocéntricos, que muchas veces nos impiden tener tiempo para servir en nuestra congregación o emprender algo para su reino. No podemos servir al palacio de Artajerjes y servir al Señor, al Rey de Reyes. La invitación en esta historia es a dejar nuestra zona de comodidad. Y Nehemías se arriesga, Nehemías deja su palacio y va a donde su pueblo a emprender este proyecto. Otro detalle que encontramos en este versículo que no deja de llamar la atención es que Nehemías va y llega a Jerusalén y se pasa 3 días en silencio. No le dice a nadie el gran proyecto que tiene en mente, ni el financiamiento que Dios ha proveído. Y fíjense que nosotros vemos en este pasaje la humildad de Nehemías. ¿Sabe que Nehemías no hizo tocar trompeta para que lo recibieran con bombas y con cohetes y con algarabía? Cualquiera podría haberse sentido orgulloso porque Dios le entregó un gran proyecto. Cualquiera podría sentirse arrogante, soberbio. Realmente Nehemías llevaba una noticia que era una bomba para todos, que había conseguido el financiamiento para este gran proyecto. Pero sabe, Nehemías va, guarda silencio 3 días e inspecciona. Y creo, hermanos, que esa humildad de Nehemías la vamos a ver a lo largo de todo el libro, que debe caracterizar a todo líder en la iglesia. No debemos tocar trompeta cada vez que tenemos una gran idea o cada vez que Dios abre puertas, sino debemos reconocer que si algo bueno se puede hacer a través de nuestras manos, o si algo bueno hemos conseguido para el reino, es por provisión del Señor. Así es que Nehemías no busca promoción personal. Nehemías no busca ser el protagonista de esta historia, sino al contrario, su corazón está para ayudar a su pueblo. Pasemos ahora al versículo 13 y versículo 14, que dice lo siguiente. Vean ustedes la estrategia de Nehemías. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Noten que Nehemías sale de noche porque ni siquiera quiere llamar la atención. Y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Note que Nehemías va a inspeccionar el área. Él quiere ver por su propia cuenta el estado de los muros de Jerusalén. Él va personalmente, no se queda solo con lo que Hanani le dijo en el reporte, sino él quiere ir y de primera mano observar la situación. Y se da cuenta que la situación era realmente deplorable. Y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Nehemías se da cuenta que ni siquiera él podía pasar. Eran ruinas lo que estaba alrededor de Jerusalén. Eso significa que Nehemías se toma tiempo para idear una estrategia, para pensar qué es lo que debe hacer. Y hermanos amados, cada vez que nosotros tenemos un proyecto y tenemos una gran idea, debemos ser cautelosos en pensar, en tomarnos el tiempo antes de actuar. Nehemías no era el típico líder impulsivo que actuaba sin pensar, sino que inspeccionaba, escuchaba y se detenía. Creo que esto nos da a nosotros, los que estamos en el liderazgo cristiano, una pauta de qué es lo que debemos hacer. Alguien me explicó en cierta ocasión que hay 2 tipos de líderes en la iglesia. Bueno, en cualquier organización. Están los líderes que son aceleradores, que son los que dicen, vamos a hacer este proyecto, hagamos tal cosa, vamos a hacer esto.
Y a los líderes aceleradores les gusta rodearse de otros líderes que son aceleradores. Hay otros líderes que son freno, que dicen, no, esperen un momento, pensemos un poquito más, creo que todavía no es el tiempo. Esos son los líderes que siempre están diciéndonos, esperen, pensémoslo más. Y Nehemías sabe cómo acelerar y cómo frenar, ¿verdad? Y creo que nosotros, si usted es un líder acelerador, debe rodearse de líderes que son freno. Y si usted es líder freno, debe rodearse de aceleradores. Porque si solo somos acelerador en la organización a la que pertenecemos, pues imagínese usted un carro sin frenos, ¿verdad? Va a terminar en cualquier lugar. Pero si solo somos líderes freno, pues nunca vamos a avanzar. Nehemías trata, como veremos a continuación, de rodearse de personas que son acelerador y personas que son freno, y supo tener la sabiduría para saber cuándo acelerar y cuándo frenar. Ahora quisiera que pasáramos entonces al siguiente versículo para ver lo que nos tiene la historia. Verso 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Noten, amados hermanos, que Nehemías está impactado por las ruinas que hay a su alrededor. Cosa que los judíos que ya estaban por años ahí no se habían dado cuenta. Es impresionante ver cómo nosotros podemos acomodarnos a las ruinas de nuestra vida o a nuestro alrededor. Hay cosas que están malas, pero nos acostumbramos con el paso del tiempo a que estén mal. Y note usted lo que dice el verso 17, vosotros veis el mal en que estamos. Es decir, Nehemías quiere hacerles ver, esto no está bien, pero ellos se habían acomodado. Queridos hermanos, podemos sacar acá una aplicación espiritual para nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida espiritual, en nuestras almas, que están mal, pero ¿no es cierto que con el tiempo nos acomodamos a que estén mal? Y decimos, mañana lo arreglo, quizás la otra semana lo arregle, quizás cuando cambie de trabajo lo arregle. Sin embargo, Nehemías viene y les dice, estamos mal y esto no puede seguir así. El libro de Nehemías es un libro de restauración y podemos aplicarlo a restaurar nuestra vida espiritual. Podemos hablar a restaurar nuestros matrimonios, restaurar nuestras familias, a lo mejor restaurar nuestros hijos, a lo mejor restaurar algún proyecto para nuestra congregación. Sea lo que Dios le esté hablando, es un tiempo de restaurar y no podemos seguir con las cosas malas toda la vida. Y esto es lo que Nehemías quiere hacer ver al pueblo de Israel en este momento. Vosotros veis el mal en que estamos, dice Nehemías, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Habían pasado casi 80 años de que las puertas estaban consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén, les dice Nehemías, y no estemos más en oprobio. Noten, hermanos, una de las características importantes de Nehemías, y es que es un líder inspirador. Él no quería simplemente que las personas lo siguieran por obligación, sino él realmente es un líder que inspira confianza, que inspira con el ejemplo. Porque noten que no dice el texto, edifiquen el muro, o yo voy a edificar, que sería algo muy, digamos, egocéntrico, opulento, digamos, en que yo voy a construir. Jamás usa esa palabra Nehemías como diciendo yo soy la solución al problema. Todo lo contrario, Nehemías usa la palabra edifiquemos, primera persona del plural, es decir, vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajar en equipo. Y hermanos amados, alguien un día dijo algo acerca del trabajo en equipo. Si quieres ir rápido, hazlo solo, pero si quieres llegar lejos, hazlo en equipo. Nehemías sabía que para el gran proyecto que tiene por delante necesitaba rodearse de un equipo. Y queridos hermanos, nosotros los líderes, tú que eres cristiano, que trabajas en una iglesia, nosotros no somos llaneros solitarios. ¿Qué quiere decir eso? No podemos trabajar solos. Yo he visto a muchas personas en su congregación queriendo trabajar solo, queriendo hacer las cosas solos. Y por supuesto que trabajar solo es más fácil que trabajar en equipo, ¿no es cierto?
es más complicado trabajar en equipo, pero sabe, ni siquiera Jesús quiso trabajar solo. Él se rodeó de un equipo de 12 personas, los 12 apóstoles. Y es tan importante aprender a trabajar en equipo. Y esa es una de las grandes lecciones que encontramos en este pasaje. Nehemías quiso trabajar en equipo. Él dijo, vamos a edificar. A continuación, en el versículo 18, él les presenta el respaldo de Dios al proyecto. Vean lo que dice el versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido sobre mí. Noten, hermanos, que el énfasis de Nehemías es Dios. Nehemías quiere hacer entender al pueblo que el protagonista de este proyecto no es Nehemías, no es Artajerjes, ni siquiera es el pueblo. Es Dios obrando, abriendo puertas. Primero Dios tocó el corazón de Nehemías, luego Dios tocó el corazón de Artajerjes y ahora vamos a ver cómo Dios, cuando está en el asunto, va a tocar el corazón del pueblo. Y él les dice asimismo las palabras que el rey me había dicho. Nehemías les cuenta cómo Dios había respaldado este proyecto. Y dijeron, noten ahora la respuesta del pueblo. Me encanta esa respuesta. Dice, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Noten, hermanos, la respuesta del pueblo. Quizás, hermanos, yo pienso que lo más difícil para Nehemías no era convencer al rey. Vemos cómo Dios obró de una manera sobrenatural, aunque por supuesto era algo difícil, pero Dios tocó el corazón del rey. ¿Saben qué es lo más difícil cuando iniciamos un proyecto? Que el pueblo de Dios pueda convencerse de ese proyecto. Y es algo que solo Dios puede hacer. Y no se trata de la oratoria de Nehemías, no se trata del don de convencimiento de Nehemías y que Nehemías tenía un gran don de palabra para convencer a las personas. Todo lo contrario. Fue Dios inspirando a Nehemías, inspirando al pueblo para sumarse a este proyecto. Hermanos, yo he visto líderes que quieren convencer a su congregación a palos, como decimos, ¿no es cierto? A veces he visto a líderes casi que forzar. Y hermanos, en Nehemías aprendemos que no se trata de forzar a nadie, no se trata de muchas veces, digamos, manipular. Y eso es algo que hoy día en muchas iglesias lamentablemente no se utiliza un liderazgo que inspira, sino un liderazgo que manipula. Y si algo aprendemos en el libro de Nehemías en cuanto al trabajo en equipo, es que no se trata de forzar a las personas. Cuando Dios está en el asunto, cuando Dios abre puertas, Él se encarga de convencer a las personas a involucrarse. Y a mí me llama la atención cómo Dios en todos estos 2 capítulos que hemos estudiado ha ido abriendo puertas y ahora el pueblo dice, ¿saben qué? Levantémonos, edifiquémonos. Yo sé que como pastores no hay palabras más bonitas y una actitud más hermosa que cuando escuchamos a una iglesia unida decir, trabajemos, edifiquemos, ¿no es cierto? Pero qué triste es para nosotros los líderes o pastores cuando vemos que hay un pueblo que no quiere trabajar. Pero aquí está, hermanos, Nehemías siendo usado por el Señor para este gran proyecto. Sin embargo, no todo es color de rosa. Es decir, Nehemías ha dejado su palacio para trabajar en Jerusalén. Artajerjes les ha proveído financieramente la madera, las puertas. El pueblo ahora está animado, pero, hermanos, la Biblia es bien realista. No todo fue color de rosa para Nehemías. Ahora se levantan los enemigos. Veamos lo que ocurre en el versículo 19. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat Horonita, ya habíamos hablado un poquito de estos personajes a final del capítulo 1, ¿verdad? Tobías, el siervo amonita, pero ahora otro personaje se suma a esta comitiva, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Noten, hermanos, un detalle importante. Cuando la iglesia
cuando el pueblo de Dios decide trabajar, Satanás se incomoda. Y es por eso que ahora vemos que también Satanás tiene sus instrumentos, tiene sus siervos. Está Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe, que van a hacer una piedra metida en el zapato de Nehemías y van a intentar a toda costa impedir este gran proyecto. Hermanos amados, aquí aprendemos otro principio importante. Cuando la iglesia está de brazos cruzados sin trabajar, ¿sabe qué? Sanbalat está contento, Tobías está contento, Gesem está contento. Pero cuando la iglesia dice manos a la obra, el infierno se incomoda, hermanos. Yo me pregunto a veces si nosotros tenemos como muy tranquilo, ¿verdad? Al infierno no le damos qué hacer, porque hay iglesias que de verdad están muy cómodas y no trabajamos, y entonces pues Satanás, somos una iglesia favorita para Satanás cuando no trabajamos. Pero cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo y nos levantamos en unidad para trabajar, es que entonces Satanás va a empezar a enviar sus instrumentos para entorpecer los proyectos que emprendemos en nuestra congregación para el reino. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿qué es usted en su congregación? ¿Usted es un Nehemías que trabaja? ¿Usted es un Nehemías que se pone a la disposición? ¿O usted es un Sanbalat que siempre está criticando lo que se hace en la iglesia? ¿O usted es un Tobías, un Gesem el árabe? ¿Y sabe qué? Lamentablemente, hay muchos Tobías en las iglesias. Hay muchos Gesem, hay muchos Sanbalats que no ayudan en el trabajo, pero sí son buenos para criticar y para obstaculizar los proyectos en la iglesia. Querido hermano, a la luz de este estudio, creo que podemos nosotros también preguntarnos, ¿seré yo un Nehemías en mi iglesia o seré un Sanbalat que pone tropiezo? Una pregunta importante. Dice una frase muy conocida, una iglesia que no está en movimiento se convertirá tarde o temprano en un monumento. Qué interesante esa frase. Una iglesia que no está en movimiento, tarde o temprano se convertirá en un monumento. Uno de los detalles que vemos acá es que el pueblo empieza a trabajar. Y cuando no trabajamos, tarde o temprano nos vamos a petrificar. Vamos a quedarnos allí como un monumento. Por eso es importante que una iglesia que es el cuerpo de Cristo, ustedes saben que nuestros cuerpos físicos naturales necesitan hacer ejercicio, necesitan estar en movimiento. Si nosotros vivimos una vida sedentaria, entonces envejeceremos más rápido. Por eso necesitamos estar en movimiento. De la misma manera, el cuerpo de Cristo necesita moverse, necesita trabajar, necesita estar activo para no convertirse en un monumento. Vamos a ir al capítulo 3 en estos últimos minutos que me quedan y quiero que vean un detalle importante, la respuesta del pueblo al trabajo en equipo de este pasaje. Y quiero que vayamos al capítulo 3, versículo 1, que dice lo siguiente. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con todos sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellas arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri, versículo 3 y 4. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. Noten, hermanos, la respuesta de todo el pueblo. Todo el pueblo se volcó en respuesta a este llamado para trabajar y edificar en la obra de nuestro Señor. Amados hermanos, yo quiero terminar este estudio diciéndole
estas mismas palabras que Nehemías y el pueblo dijeron: levantémonos y edifiquemos. Hermano, no se quede de brazos cruzados. Dios le está llamando a través de este estudio, y recordemos algo muy importante. Jesús mismo dijo: la mies es mucha, y usted sabe el resto del versículo, ¿no es cierto? Los obreros pocos. Hermanos, hay mucho trabajo en la obra de Dios. La mies es mucha, pero personas dispuestas a trabajar, pocas. Yo le invito y le animo a decir: heme aquí, como dijo Nehemías, dejar el palacio de su comodidad personal y ponerse manos a la obra. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el libro de Nehemías es un libro inspirador para levantarnos y edificar juntos tu obra. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra habla a tiempo y fuera de tiempo. Y yo sé, Señor, que ha hablado a corazones esta mañana. Señor, perdónanos cuando no queremos dejar nuestra zona de comodidad. Ayúdanos, Señor, a trabajar en equipo, a ser parte de los proyectos que nuestras iglesias tienen. Y líbranos, oh Dios, de ser Sanbalat, de ser Tobías, que simplemente, Señor, obstaculicen el desarrollo de tu obra. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los televidentes. Bendice a los oyentes de esta serie, Señor. Y todo sea para la edificación de tu pueblo y para la honra y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Junto a Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.